En el primer tramo del día de hoy, la importancia, las necesidades, fuimos muy puntuales en algunos conceptos, definiciones, donde ya podemos tener un panorama más amplio y podemos tener ya más conocimientos sobre las necesidades y las atenciones paliativas que podemos ofrecer a cada uno de nuestros pacientes. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya sabemos, ya entendimos hoy que por definición todos los diagnósticos pueden ser candidatos, pero ahora no a todos los pacientes los vamos a mandar. ¿Cómo podemos ir haciendo esto? ¿Qué herramientas o qué instrumentos clínicos podemos nosotros aplicar para saber si nuestros pacientes tienen una enfermedad crónica avanzada, saber si nuestro paciente tiene una enfermedad ya terminal, si nuestro paciente tiene ciertas características o ciertas necesidades y poderlo referenciar a el servicio o a una unidad de cuidados paliativos. Listo. Entonces, las herramientas que nosotros que tomamos en cuenta deben de ser la guía de cuidados paliativos, instrumentos ya validados y las normas oficiales, que sería como la normativa o el aspecto palpable que tenemos para hacer una referencia o pedir una atención oportuna, ¿no? La guía o la de práctica clínica pues no tiene muchas actualizaciones, sigue teniendo un enfoque en pacientes adultos, dejando fuera al paciente pediátrico. Entonces yo creo que sería como el primer punto de analizar y la primera cosa que debemos de cambiar, ¿no? Que es cuidados paliativos, punto. No ser puntuales para algún tipo de población, ¿no? La guía que nos dice, la guía de referencia rápida o la guía de práctica clínica, nos dice que es para el paciente oncológico y no oncológico con una enfermedad progresiva. En terapia curativa es un diagrama de flujo lo que nos oferta ello de cómo ir actuando. ¿Está en una terapia curativa o modificadora de la enfermedad? Sí, pues está en cuidados curativos, manejo de soporte, cuidados preventivos. Muy bien. Entonces, no está en este tipo de terapia, se manda a cuidados paliativos. En los cuidados paliativos nos dice que son las causas de cuidados para enfermedad terminal, hospice. No hay hospicios. Entonces, ya de ahí, creo que esta no es viable. Centros para adultos mayores. Ok, pero no todos los centros de adultos mayores nos reciben a estos pacientes. Domiciliarios, pero que ese sí lo podemos llevar a cabo, y hospitalarios también, ¿no? Entonces, de estas 4 unidades donde están cuidados paliativos, yo creo que el primero definitivamente no, el segundo tengo ahí ciertas dudas, pero tanto domiciliario y hospitalario los podemos ofertar. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Faltaría aquí consulta externa o primer nivel de atención, porque nosotros somos los que tenemos ese contacto más estrecho con los pacientes. Cuando van a un segundo o tercer nivel de atención, les dan su hojita de referencia y nos vemos en 4 meses. Pues nosotros también debemos de tener esa capacidad de decisión y de ofertar este tratamiento, no nada más el segundo o tercer nivel de atención. Los cuidados paliativos, valoración, control de síntomas, acciones para la mejora calidad de vida, acciones ante situaciones de urgencia y la sedación paliativa. En valoración, pronósticos de supervivencia y evaluación de síntomas. Control, ya hicimos esto, nos vamos a control de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que tiene? ¿Cuáles son los síntomas que están descontrolados? ¿Y qué es lo que estamos haciendo para el control de estos mismos síntomas? Esto, control de síntomas, nos va a dar mejores acciones para la calidad de vida y vías de administración, valoración o estado funcional, piel y mucosas, rehabilitación paliativa, apoyo psicológico y social, apoyo emocional y espiritual y un apoyo tanatológico. Aquí quiero hacerle una pregunta, doctores. ¿Cuáles vías de administración conocen para la toma de medicamentos de nuestros pacientes?
Oral, intravenoso. ¿Ok? Y si tenemos un paciente con un cáncer de cavidad oral, ¿cómo le pudiéramos ofertar su tratamiento? Tópico. Ujú. ¿Qué otra opción? Transdérmico. Parches transdérmicos y IV. vía subcutánea. Y ve. Estamos pasando por alto. Si vemos, estamos peleándonos aquí para que nos tomen en cuenta como primer nivel de atención. Es un paciente con un estadio clínico de un cáncer 2-3, que es más o menos funcional. Su principal o su único síntoma que le da es alteraciones del ciclo del sueño. Tiene una cavidad oral muy lastimada por radioterapia, por quimioterapia. No es viable ni para toma ni para absorción de medicamentos sublingual. ¿Qué es lo que le daríamos? Pues un medicamento subcutáneo. La vía subcutánea es bastante buena, es igual de efectiva. ¿Y qué creen? El paciente y la familia lo pueden hacer completamente y con toda la seguridad en domicilio. Entonces, conocer todas las vías de administración, conocer cómo está el estado, porque nos quedamos mucho, pues es que son tabletas, pues sí, pero no tiene vía oral, ¿cómo se los va a tomar el tratamiento? No tiene gastrostomía, no se puede aplicar el medicamento. Entonces, conocer las necesidades de nuestros pacientes dentro del control de síntomas nos obliga a saber cuáles son las vías de administración viables para nuestros pacientes. Una de las que yo más utilizo es la transdérmica, que es a través de los parches, y la vía subcutánea, que es muy fácil, segura y no necesita un conocimiento mayor que poder saber y hacer dar una explicación sencilla como aplicación de insulina para todos los medicamentos. ¿Sale? Situaciones, ¿qué hacer ante situaciones de urgencia? Aquí nada marcan dos, que son convulsiones y hemorragia. Yo creo que les faltan dolor y disnea. Si nosotros estamos haciendo desde una atención domiciliaria, debemos de preparar al paciente y a la familia en todos los síntomas, los posibles escenarios y qué hacer en paso 1, en paso 2 y en paso 3 si ya deseamos hacer algo más, eh, más, más agresivo, ¿no? Como si una sedación paliativa. Una sedación paliativa, aquí lo que se entiende por esto es que solo una sedación paliativa es cuando la urgencia es por convulsiones y hemorragia. Y esto no es cierto. La sedación paliativa yo la he ofrecido y le he otorgado principalmente por dolor, porque ya le roté todos los opioides, ya me fui a lo más alto de todos los opioides y sigue con dolor. Eso es una sedación paliativa. Tiene náuseas y vómito que no se pueden controlar con nada, una sedación paliativa. Tiene una disnea severa, sedación paliativa. Entonces, la sedación paliativa no solo son por estos dos escenarios. Yo creo que es, por definición, más adelante la vamos a abordar, pero sedación paliativa, por definición fácil, se ofrece cuando hay un síntoma refractario de tratamiento, cualquiera de todos. Entonces, es cuando se ofrece una sedación paliativa. Esta parte es errónea, ¿no? No solo en estos dos escenarios, sino en cualquiera de todos estos podemos brincar una sedación paliativa. La sedación paliativa se va a dar una defunción y después un apoyo tanatológico y empezamos a caminar otra vez en que no es nada más el paciente, sino la familia, la que debemos de dar también ese acompañamiento y darle también ese seguimiento y esa atención. Esto es lo que nos ofrece la guía de práctica clínica. Creo que en términos generales puede estar bien, pero sí hay algunas deficiencias, principalmente el primer nivel de atención aquí y en cuestiones muy puntuales como estas que nos pueden dar una confusión de en qué momento tomar un paso más agresivo o más definitivo como sería ofertar otro tipo de tratamiento que sería una sedación. La sedación paliativa, ¿dónde, pues según su percepción, o dónde creen que la podemos ofrecer? En hospitales de primer nivel de atención, de segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, en domicilio o en hospice, o en dónde creen que podemos ofertar la sedación paliativa.
¿En segundo o a domicilio también? En domicilio, ¿no? Y en hospital. Sí. En cualquier nivel de atención podemos ofrecer la sedación paliativa. La principal meta de una unidad de cuidados paliativos o de un servicio de cuidados paliativos es que sea una atención dirigida y con la misma capacidad resolutiva en los 3 niveles de atención. El nivel de consulta externa, un hospital de segundo nivel y uno de alta especialidad. Entonces, la sedación o el tratamiento y el manejo de cuidados paliativos, todo esto se aplica en una unidad de urgencia, en una unidad de consulta de medicina familiar, en el Centro Médico Siglo XXI o en el General de Zona. La guía de cómo atiendes o de cómo es aplicable la guía de práctica clínica es exactamente lo mismo. Por eso creo que esta parte debería de ser, o no la ponemos o la incluimos todos los niveles de atención. Por eso, y no modificas. Yo a mi paciente lo tengo con morfina de manera ambulatoria y lo tengo con morfina de manera hospitalaria, ¿no? Entonces, eso no lo va a modificar. Independientemente si entra a un tratamiento, una cirugía, quimio, radio, eso no modifica el control de los síntomas. Por eso debemos de entender que es un tratamiento lineal a cualquier nivel de atención. Ahora, la importancia de la clínica de dolor y cuidados paliativos. Una atención centrada en el paciente, impacto en la calidad de vida, alivio del dolor, síntomas refractarios y sufrimiento. Es un servicio de referencia y apoyo hospitalario y ambulatorio. Y apoyo en el tema de decisiones para paciente y familia. Vuelvo a poner aquí, servicio de apoyo y referencia. ¿Por qué razón? Porque el servicio, no somos como tal un servicio al final del día o de primera instancia no somos un servicio tratante. Siempre nos involucramos en los casos de las demás especialidades, pero sí debemos, al ser un servicio de apoyo y referencia, debemos de ser que no es una cosa o la otra. El que tu paciente vaya a clínica de dolor o a la clínica de paliativos o al servicio conjunto, no significa que deja de lado la demás atención. No significa que ha decidido tener ese tratamiento en lugar de seguir con su tratamiento curativo, ¿no? O sea, es un servicio que camina o que va de la mano de las otras especialidades, ¿no? Entonces, sí es como muy impuntual y repetitivo en este rubro del apoyo y referencia y acompañamiento. No es o radioterapia o quimio, van las dos. Y de igual forma, no es quimio, no es paliativos, van las dos. Entonces, y hay otro documento muy importante que debemos de conocer, que es la Ley de Voluntad Anticipada. Aquí, doctores, creo que es muy importante que podamos participar. ¿Qué es la ley o cuál es el concepto que tienen ustedes como Ley de Voluntad Anticipada? ¿Qué piensan ustedes, doctores, que estamos en este curso? ¿Qué es la Ley de Voluntad Anticipada? ¿O cuándo Buenos días, es doctor. aplicable? Hola, buenos días. Hola, doctora, buen día. Pues sería como una decisión que toma una persona que quizá está sometida a procedimientos que prolongan su vida, pero es para que se respete en caso de cualquier cosa, que su familia respete su voluntad precisamente anticipada esta decisión. Ok, doctora, la ley de voluntad anticipada la tienen que firmar los pacientes con una enfermedad o cualquier ciudadano que no tenga una enfermedad. Puede ser cualquiera, en cualquier momento. Muy bien, perfecto. La ley de voluntad anticipada, como su nombre lo dice, no es exclusivo para pacientes con enfermedades ya diagnosticadas o en algún proceso. De hecho, todos lo podemos hacer desde que estamos sanos, poder decidir sobre qué hacer y qué no hacer en caso de caer en alguna enfermedad. La ley de voluntad anticipada
Antes era un trámite notariado y era un trámite más complicado. Ahora es muy sencillo. Descargas el documento, el PDF de la página de la Secretaría de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México. Cada estado tiene su adaptación y se registra ante la Secretaría de Salud Estatal. ¿Qué es lo que nos va a dar? Un folio donde ya sabemos que existe una voluntad ante un escenario totalmente revocable y totalmente modificable. Ahorita puedes decir, porque estás sano o porque estamos sanos, bueno, pues sí quiero que me hagan todo, ¿no? En algún momento que me intuben, que me operen, que me hagan todo para preservar y mantener la vida. Pero este concepto o estas decisiones se pueden modificar con el transcurso o el diagnóstico de una enfermedad. No es lo mismo lo que piensa un paciente cuando le acaban de decir que tiene un cáncer al mismo paciente que ya tiene 2 cánceres primarios activos con múltiple actividad metastásica y que ya recibió 4 o 5 líneas de tratamiento. Obviamente va a modificar su percepción y va a modificar su calidad de vida. Entonces, la ley de voluntad anticipada, una vez que se emite, es completamente modificable y revocable también. Entonces, permite la negativa del paciente a someterse a tratamientos y a procedimientos médicos que pretenden prolongar de manera innecesaria su vida. No obligadamente esto, pero sí a recibir o no algún tratamiento en específico, ¿no? Protegiendo en todo momento su dignidad, sobre todo cuando por razones médicas o de fuerza mayor sea imposible mantener su vida. Lo anterior como método para que enfermos terminales mueran sin sufrir la agonía. Está aquí también un poco la Gaceta, está como muy sesgada a los pacientes agónicos o terminales. Es un documento aplicable a población abierta y que nosotros tenemos la capacidad de decidir sobre nosotros mismos qué hacer y qué no hacer. Ahora, esto cuesta mucho trabajo poder entender, porque muchos, aunque exista este documento que tiene validez legal y que es un documento oficial, las familias desconocen que el paciente lo hizo o lo invalidan. Porque no, pues que mi papá lo hizo, pero no estaba bien. Ahorita que está enfermo, nosotros tomamos las decisiones. Entonces yo creo que es que interrogar y explorar si tanto el paciente o la familia ya tiene este documento, leer las necesidades, leer a qué es y a qué no quiere someterse el paciente, y en base a eso cumplir la voluntad del paciente, no de la familia. Este documento sí es personal. Este documento sí nos obedece únicamente, exclusivamente a la voluntad del paciente. Y el que tú cumplas la voluntad del paciente no te exime más bien dicho, no te da una carga legal o alguna pena porque tú estás cumpliendo o actuando en base a una voluntad. Es decir, el paciente ya no quiso tomar quimioterapias y radioterapias y quiso ser sometido a una sedación paliativa cuando el dolor fuera intratable, ¿no? Que eso se plasma en el documento. Ahora, la familia tiene que obedecer y atender esto. Si tú actúas ante esto, la familia, aunque haya querido llevarla al hospital, que lo vuelvan a operar, que lo vuelvan a meter a radioterapia, que lo vuelvan, no puedes tener ninguna responsabilidad porque existe un documento donde tú estás actuando en base a esto, que es muy importante. El conocimiento de estos documentos nos va a dar la certeza jurídica y la certeza médica de hacer una buena praxis. Entonces, siempre debemos de conocer todos los documentos y todos los escenarios en donde nuestro paciente ha sido. Y tú también puedes promover esta parte, ¿no? Oiga, pues ya vemos que tú mismo, Juanito, nos has dicho que tu enfermedad ha ido avanzando, que se ha ido complicando, que necesitas más sesiones de hemodiálisis, que ya no es funcional la fístula que te hicieron, que ya no quieres una diálisis peritoneal, pues o a lo mejor pues ofrecerle que lean qué es la ley de voluntad anticipada, que sepan que existe un documento donde el paciente pueda tomar las decisiones y quitarle esa carga emocional, legal y moral, si lo queremos ver, a la familia, porque se está cumpliendo lo que él dice.
Y así nos evitamos internamientos innecesarios, así nos evitamos discusiones y situaciones complicadas en la familia. Entonces, la ley de voluntad anticipada es un documento muy valioso desde el punto de vista qué hacer y qué no hacer. Y también la familia lo debería de considerar así, porque te evitas, si son 5 hijos, pues que unos están de acuerdo, unos no, que los hermanos, que el primo, y todos quieren opinar, pero nadie respeta esto. Entonces, también es muy importante conocer este documento y bueno, este título por sí solo nos puede llevar una plática también muy, muy amplia que después la tendremos. Pero el que conozcamos que existe la ley de voluntad anticipada, que todos podemos acercarnos a ella, nos va a facilitar en la toma de decisiones como médicos y como familia también. Ahora, ¿quiénes practican los cuidados paliativos en México? Aquí la pregunta o la otra sería, aparte del siglo XXI y de la raza, ¿en dónde más o quiénes más practican o conocemos unidades de referencia para unidades de cuidados paliativos en sus unidades? ¿O hacia dónde dirigen a los pacientes que ya detectamos que tienen necesidades paliativas? En el INCAN también existe el servicio. Correcto, pero es para atención para los derechohabientes de ahí. Aquí ustedes en la unidad de medicina familiar ya detectamos un paciente que tiene voluntad anticipada, que ya vimos que según la guía de práctica clínica tiene todo lo que necesita para cuidados paliativos. ¿Hacia dónde lo mandamos? ¿O qué le ofrecemos a ese paciente? ¿Clínica del dolor? Ok. ¿En qué unidades hay clínica del dolor o conocemos? Por parte del ICEMIN, pues es en Toluca. Centro Ok, Médico Toluca. Y Se todo, llama COEM. muy bien, doctor, gracias. Y ahí es la accesibilidad a los servicios, ¿no? El paciente que vive, no sé, en Chalco, no creo que sea tan fácil que acuda a Toluca a una valoración. Entonces, de ahí es la complejidad de la accesibilidad y del control de síntomas en nuestros pacientes. ¿Quiénes son los que practicamos cuidados paliativos en México? Pues realmente la respuesta deberíamos de ser todos, ¿no? Todos los que estamos en un primer nivel, en un segundo, tercer nivel de atención, medio público, medio privado, pues todos deberíamos de estar ejerciendo medicina paliativa por las diferentes, ya vimos la importancia que tiene y las necesidades que podemos estar cubriendo. Y entramos en otro tema propio del temario para el día de hoy, que es la evolución y cómo se ha ido creciendo los cuidados paliativos en México. Dijeron, hace ratito un doctor nos dijo, no, pues a la clínica del dolor. ¿Es lo mismo una clínica del dolor que una unidad de cuidados paliativos? ¿Ustedes qué creen, doctores? ¿Que sea lo mismo? ¿Hay diferencias? Son diferentes, ¿no? ¿Efectivamente es Son igual? ¿Ustedes qué diferentes. creen? Son diferentes. Diferentes. ¿Cuáles crees que sean las diferencias, Doc? Pues que en la clínica del dolor como tal solo tratan el dolor y en los de paliativo se trabaja también con la familia, con todos los que están junto con él, porque también se tienen que preparar pues en caso de que suceda algo más mayor. Muy bien, perfecto. Ese es, creo que dice en el clavo. En la clínica del dolor solo ve dolor y la unidad de cuidados paliativos te involucra todo lo que es manejo de dolor y todos los demás síntomas, no es uno solo. En términos generales, la clínica del dolor se considera como es más antigua, es solamente para un escenario que es un dolor, se da en segundo y tercer nivel de atención, generalmente es por un sistema de referencia, está sesgado únicamente a los médicos anestesiólogos, y dan manejos invasivos, manejo ambulatorio, se declina o se decanta por el paciente con dolor crónico y se considera que es un alto costo por ser hospitalario
y solo atiende un síntoma, ¿no? Que es el dolor. Y una unidad de cuidados paliativos se considera que es integral porque atiende y controla múltiples síntomas, da dolor agudo, manejamos dolor agudo, crónico, otros síntomas, náusea, mareo, vómito, hiporexia, insomnio, somnolencia, todos los síntomas los manejamos, los atendemos. Todos los niveles de atención deben de estar involucrados en una clínica o una unidad de paliativos. Primer nivel, segundo, tercer nivel de atención, privado, público, en todos deberíamos de poder ofrecer una atención. Es un equipo multidisciplinario, de todas las especialidades pueden estar involucradas y hay una ley, hay una legislatura que le da soporte a esto. El abordaje terapéutico, aparte de que podemos poner bloqueos y manejo de medicamentos controlados, nos damos un manejo integral, abordamos problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales. O sea, hacemos lo que hace Clínica del Dolor. Y atendemos al paciente y familia, no solo el paciente y un síntoma, ¿no? Conocemos, nos involucramos con el paciente y su familia y hay un alto beneficio porque controlamos más de un síntoma, atendemos más de una molestia y porque todo el espacio físico lo podemos desplazar a la comodidad del domicilio de nuestro paciente. Entonces, en México, la Clínica del Dolor, o cómo fueron apareciendo, en 1970 aparece en el Instituto de Nutrición, que a pesar de que es la primera unidad donde hay una clínica de dolor, siguen teniendo un retraso brutal. Solo aceptan médicos anestesiólogos. Y solo hacen clínica de dolor. No hacen muy poca medicina paliativa. Entonces sigue estando muy sesgado, ¿no? Sigue estando muy limitada la atención de los pacientes. Aparecen casi entre los años 70 y 80 en el Hospital General de México, en el Instituto Nacional de Cancerología, en Zapopan, en el Hospital General de Occidente en Guadalajara, en el Hospital Civil también en Guadalajara, y empiezan a haber algunas otras esfuerzos, como lo es hacia el año 90, ya aparece la unidad de dolor y de cuidados paliativos, de medicina paliativa del Hospital General Gia González. En el Instituto Nacional de Cancerología empieza ahí un programa de visitas domiciliarias que realmente se benefician los que son vecinos del hospital, porque el hospital no te da una atención domiciliada a un margen mayor de 5 o 10 kilómetros de la periferia del hospital. Entonces, es un programa, es una buena iniciativa, pero con unas limitaciones bastante importantes. Y hay protocolos de integración donde ya se da unidad los dos cursos de formación, dolor y paliativos, ¿no? Empiezan a haber diplomados en la UNAM y ya se establece como un requisito para certificaciones y procesos hospitalarios que haya un área física específicamente asignada para clínica del dolor y atención paliativas. Entonces, ya se empiezan a ver cómo empieza a tomar como forma esto. Ahora, esto es lo que ha pasado desde el año 70. Y ahorita les preguntaría, ahorita en todas las unidades, si no es tercer nivel de atención, ¿en dónde o cuántos pacientes podemos referir a la unidad de paliativos y dolor que ustedes tienen? De estos pacientes con un dolor crónico por neuropatías, por secuelas, por lumbalgias con radiculopatías, con neuralgia posherpética, ¿a dónde los podemos enviar? ¿Y cuánto tiempo tardan en referirse? Entonces, aunque ha ido avanzando, pero ha sido muy lento, ¿no? Ahorita están de moda los cursos, los diplomados, pero aquí tenemos también la limitación, si no es administrativa desde el punto de vista donde podemos ofertar los servicios, la otra es la accesibilidad. Entonces,
Ha avanzado en cuestión del país, pero creo que todavía estamos muy por debajo de las necesidades de nuestra población. Entrando ya en materia, o siendo ya más objetivos, ya hablamos de las necesidades, ya hablamos de la importancia, ya hablamos de calidad de vida, ya hablamos de síntomas, del impacto positivo y favorable que tienen las acciones o las intervenciones paliativas en nuestros pacientes y sus familias. Y ahora ahorita viene la respuesta a la pregunta que les hice hace algunos instantes de cómo detecto a estos pacientes. ¿Qué puedo hacer o qué les puedo preguntar a mis pacientes o qué puedo explorar para saber si ya tienen necesidades paliativas o si no tienen necesidades paliativas y lo podemos seguir manejando o ya tenemos que ir buscando algún escenario con mayor recurso en todos los sentidos para ofrecerle algo más a nuestros pacientes. El instrumento se llama NECPAL. Esto lo genera el Instituto Oncológico de Cataluña y prácticamente es una copia fiel lo que ofrece la norma oficial. O sea, lo copiaron, lo pegaron y es prácticamente el mismo instrumento. Vamos a revisar ahorita la versión original y es un instrumento para la identificación de personas en situación de enfermedad avanzada. No avanzada y terminal, dos conceptos diferentes, y necesidades de atención paliativa en servicios de salud sociales, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve este instrumento? Es una estrategia para identificar enfermos que requieran una atención con enfoque más paliativo. La identificación de esta situación no contraindica ni limita medidas de tratamiento específico de la enfermedad, si están indicadas o pueden mejorar el estado o calidad de vida de los pacientes. Lo que les decía, no porque o es quimioterapia o es manejo paliativo, van de las manos. De hecho, hay pacientes donde el diagnóstico de la enfermedad oncológica ya es un diagnóstico de una enfermedad oncológica etapa clínica 4, porque ya es metastásico. Entonces, el tratamiento que van a recibir tanto quimio o radio es paliativo, no es curativo. Los protocolos son quimioterapéuticos paliativos, disminuir la carga tumoral, disminuir el tamaño tumoral, disminuir o la mejor alguna actividad tumoral metastásica. Es paliativo, no es curativo. Entonces van de las manos, ¿no? Por eso hago énfasis aquí en este párrafo, donde no se contraindican ni limitan medidas de tratamiento específicos, ¿no? Porque vamos de la mano, es un esfuerzo conjunto. ¿Para qué nos sirve este instrumento? Pronóstico ni supervivencia y rechazar medidas terapéuticas. Ya aplicamos el instrumento, sí hay necesidades paliativas, pero el que salga positivo a este instrumento no significa que ya no va a recibir nada o que su pronóstico de vida son 6 meses, 1 año, 2 años, ¿no? Yo todavía no entiendo qué fórmulas usan algunos otros colegas donde dicen, no, su paciente llévatelo porque tiene 2 meses de vida. 7 semanas, 3 días, dices, wow, no conozco ninguna calculadora que te diga eso, ¿no? Los documentos con importancia científica y validados nos hablan sobre pronósticos o estiman etapas de supervivencia a semanas. Es muy difícil que sean así puntuales como algunos colegas hemos escuchado, ¿no? Pacientes a los que se debe aplicar, a pacientes con enfermedades oncológicas, pulmonares, cardíacas. Ya a lo que yo quería y no lo estoy viendo. Neurológicas. Entonces, a esto nos va a ayudar, ¿no? A todos estos pacientes con estas enfermedades se les aplica. Enfermedad hepática crónica grave, renal crónica grave, demencia y paciente geriátrico que a pesar de no padecer ninguna de las enfermedades antes citadas, está en una situación de fragilidad o síndromes geriátricos como deslizamiento, fragilidad y con algunas otras particularidades ya avanzadas, ¿no? Entonces se debe de aplicar en todos estos pacientes.
6 pasos que debemos o que nos sugiere este instrumento. Identificar necesidades multidimensionales, calidad de vida. Practicar un modelo de atención impecable. Si ya detectamos todas las dimensiones que pueden estar afectadas, pues involucremos a todas las especialidades que nos ayuden en esto. Elaborar un plan terapéutico, un cuadro de cuidados, un control, un diario de síntomas, de control de qué come, qué no come. Para nosotros, ¿por qué? Porque esto lo hace el familiar. Ellos son los que nos van a dar la mayor información sobre nuestros pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Identificar valores y preferencias del enfermo, qué hacer, qué no hacer, ley de voluntad anticipada, toma de decisiones, hasta dónde llegar o hasta qué alcances podemos tener. Involucrar a la familia o al cuidador principal y realizar gestión de caso y seguimiento. Muchas veces no podemos, nuestro paciente no pedimos que nos los traigan todos los meses, ¿no? O cada 20 días porque ya su movilidad o sus necesidades son diferentes. Pero si nosotros tenemos un diario de síntomas, un diario de control de rescates de medicamentos, de uso de medicamentos, el familiar puede acudir a nuestra consulta con estos cuadernos, con este diario, y hacemos un seguimiento muy puntual de nuestro paciente, ¿no? Que eso también es una gran herramienta. Entonces, el documento es realmente sencillo, porque lo primero que debemos de saber es, nos dicen, la primera es la pregunta sorpresa, es una pregunta intuitiva. ¿Tu paciente te sorprende si muere en menos de un año? No, no me sorprende. Ah, pues entonces tiene una enfermedad avanzada. Entonces, ya de ahí ya tiene necesidades paliativas. Sí, sí me sorprende, pues ya ni siquiera haces todos los demás cuestionarios, ¿no? Es como muy, muy básico, pero de entrada el poder responder esta pregunta en honestidad y en la evolución clínica que hemos visto en nuestros pacientes nos daría la pauta de seguir dando todo lo demás. Elección o demanda. El paciente con enfermedad o su familiar han solicitado dar un enfoque con mayor meta paliativa, ¿sí? Ah, bueno, pues ya de ahí tienen necesidades paliativas este paciente y considera que tu paciente requiere medidas paliativas, sí o no. Entonces, en base a esto, podemos ir avanzando hacia la atención y la planeación y detección de las necesidades de nuestros pacientes. Indicadores clínicos generales de severidad y o progresión de la enfermedad. Todo esto es para una enfermedad general. No es un punto específico para oncológico, para diabetes, para un diagnóstico puntual. Es para una enfermedad crónica general, ¿no? Los marcadores nutricionales, si ya tiene desnutrición importante, si ha tenido deterioro nutricional, si hay disminución o documentación de hipoalbuminemia. Entonces podemos presentar estos o podemos tener estos valores, ¿no? Marcadores funcionales, que ha perdido funcionalidad, que es cada vez más dependiente, que disminuyen las actividades básicas de la vida diaria y clínicamente que se tenga ese deterioro, ¿no? Marcadores de severidad o fragilidad, úlceras por decúbito, infecciones de repetición, síndromes confusionales, disfagias, caídas. Entonces, si vemos, no nos habla más de un estado clínico global que de algo específico. Presencia de estrés emocional como severidad en ansiedad, en insomnio, que hayan sido progresivos cada uno de estos, ¿no? Y los factores adicionales, como lo pueden ser 2 o más atenciones o ingresos a urgencias, y cada vez las demandas sanitarias de estos pacientes son más importantes. Y un punto más es comorbilidades, 2 patologías que estén presentes, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Todos estos nos dice las necesidades o que podemos ir avanzando en estos cuadros, ¿no? Todos estos no necesitan tener todos para que se puedan tener o catalogar como una enfermedad general avanzada. Pero todo esto, y si lo sumamos a los primeros 2 puntos de este instrumento,
pues ya es un paciente que se beneficiaría por el acercamiento o por el acompañamiento de una unidad de cuidados paliativos. Primero, oye, ¿por qué está desnutrido? ¿Por qué no come? O tiene un problema de mala absorción, o está perdiendo peso de forma involuntaria, o tiene alguna limitación que haga que no coma, ¿no? ¿Por qué está perdiendo funcionalidad? Porque cada vez es más dependiente. Entonces, no, a lo mejor no nos habla de alguna enfermedad, sino nos habla de un paciente geriátrico. Entonces, vamos a ir avanzando y vamos a ir analizando un poco más, pero este cuadro, si lo sumamos a los primeros dos, ya de entrada podemos referenciar o podemos saber si nuestro paciente tiene necesidades paliativas. Ahora, muy específicos en cuestión de una enfermedad más puntual. Enfermedad oncológica, solo se necesita de un criterio. Diagnóstico confirmado de cáncer metastásico, deterioro funcional o síntomas persistentes mal controlados o refractarios. Con cualquiera de estos, ya cataloga como una enfermedad oncológica y con que tenga uno de estos, ya es candidato a una atención paliativa. Enfermedad pulmonar crónica, aquí nos dice que necesitamos cuando menos 2. Disnea, de mínimos esfuerzos, síntomas físicos o psicológicos por una hipoxemia, pruebas funcionales respiratorias, si es posible, gasometrías, una cuestión más clínica, insuficiencia cardíaca asociada a la pulmona, ingresos hospitalarios. Yo creo que lo que podemos ver en los pacientes epocosos es que tienen alteraciones conductuales o en el estado de alerta por hipoxemia, que sería una disnea, y este síntoma, con estos dos, sin necesidad de tener algo más, estudios de gabinete o algo más puntual, con estos dos ya es candidato a una atención paliativa. La enfermedad cardíaca, igual que la pulmonar, 2 mínimo. Insuficiencia cardíaca, de acuerdo a NIHA, estadio 3 o 4, disnea o angina en reposo, síndromes físicos o síntomas físicos, o psicológicos, a pesar una congestión, una insuficiencia cardíaca que tenga mal manejo de líquidos, disminución de la actividad física, una insuficiencia renal. Con que tenga dos de estos, que yo creo que los primeros dos son clínicos, con esos ya podemos catalogar a un paciente con necesidades paliativas. Enfermedades neurológicas, ahí se clasifican en 2, agudas y subagudas, y también tienen sus peculiaridades cada uno de estos. Enfermedades crónicas, como la esclerosis lateral y enfermedades de la motoneurona, como Parkinson o esclerosis múltiple, necesitamos cumplir igual 2 criterios. Deterioro progresivo de la funcionalidad, síntomas complejos, problemas del habla, problemas de comunicación, disfagia. Con que necesites cualquiera de estos, tenemos ya necesidades paliativas, al igual que enfermedad hepática y la enfermedad renal. Este instrumento nos habla sobre las necesidades paliativas. Si quisiéramos aplicarle este instrumento o tomar mayor información para que pueda ser un paciente terminal con un pronóstico menor a 6 meses, prácticamente en todos los ámbitos de enfermedades tienen que cumplir todos los rubros. Pero como solo nos estamos enfocando en saber si mandar o no mandar una unidad de paliativos, deben de tener 1 o 2 criterios para que califiquen una atención paliativa. Si queremos ya ser como muy puntuales en clasificarlo como terminal, pues debería de tener todos los puntos y con esto ya lo podemos clasificar como un paciente en enfermedad terminal por enfermedad pulmonar, por enfermedad cardíaca, hepática, etcétera, ¿no? La enfermedad renal crónica tiene una peculiaridad. Solo se considera terminal el paciente renal cuando rechaza o cuando ya no está recibiendo una terapia de sustitución renal. Ese criterio donde ese se considera como terminal completamente, ¿no? Aquí insuficiencia renal grave en pacientes no candidatos a, sí, es paliativo, ya es terminal, ¿no? Porque todo se va a ir complicando en ese tipo de pacientes. La demencia
2 o más de los siguientes criterios, igual, ¿no? Que piden capacidad para actividades básicas de la vida diaria, el CATS, el índice de CATS, criterios de progresiones y criterios de uso de recursos, múltiples ingresos, caídas, infecciones, todo esto, o sea, todas esas complicaciones que se van añadiendo a los procesos demenciales. Entonces, si ya como lo dijimos desde un principio, este estudio o este instrumento solo nos dice para saber si nuestro paciente es o no es candidato o tiene necesidades paliativas. Creo que de tarea les dejaría a 2 pacientes, es más, a un paciente aplicarle este instrumento. Y podemos detectar a partir de ahí si tu paciente o tus pacientes tienen necesidades paliativas, ¿no? Que sería como un ejercicio interesante de la consulta diaria que tenemos, ¿cuántos tienen ya necesidades paliativas? Como un paciente con una enfermedad crónica avanzada. Creo que sería un ejercicio interesante para el próximo sábado poder tener esto y ahora ir explorando estas necesidades de nuestros pacientes. ¿Cómo podemos ir clasificando y manejando a nuestros pacientes? Bueno, pues el índice de Karnofsky, que es funcionalidad completamente, se divide como en 3 segmentos, del 100 al 80%, capaz de realizar actividades normales y de trabajar, no requiere una atención específica, no hay quejas, no hay evidencia de la enfermedad. En el 90%, capaz de mantener una actividad normal, hay mínimos síntomas o signos de una enfermedad presente. Y en el 80% ya necesitas algún esfuerzo para terminar o realizar alguna actividad. En el segundo segmento, que es del 70 al 50%, se considera que nuestro paciente ya es incapaz de trabajar, es capaz de vivir en domicilio y atenderse por sí mismo sus necesidades personales y necesita la demanda de asistencia o de atención es variable. Y en el último, que es del 40 al 0%, es incapaz de valerse por sí mismo, hay evidencia de la enfermedad muy avanzada, necesita atención domiciliada, bueno, atención por un personal de salud, ya sea domiciliaria o hospitalaria, y la enfermedad está progresando rápidamente. Entonces, de acuerdo también a un índice de funcionalidad de Karnofsky, es que mi paciente, no sé, por insuficiencia renal, pues ya tiene, va cada rato a urgencias porque se infecta, porque le duele, por la neuropatía, porque tiene datos ya de pie diabético avanzado, porque necesita, puede estar en casa, pero necesitan que le auxilien para el aseo. Entonces, lo catalogas en un 50%, bueno, pues ya de entrada aquí, sin aplicar el NECPAL, pues ya aquí ya es candidato a una atención paliativa. ¿Qué otro instrumento aplicamos o qué otro instrumento nos da mucha información sobre las necesidades de nuestros pacientes? Pues el índice de CATS, el índice de funcionalidad, que es si las actividades básicas como bañarse, vestirse, ir al baño, se mueve, si tiene continencia y la alimentación, si él puede hacerlo solo o necesita que le ayuden, ¿sale? Por ayuda se entiende la supervisión, dirección o ayuda personal activa para realizar cada una de estas actividades. Y de acuerdo al índice se clasifica de acuerdo a letras, A, B, C, D, F, G, y de acuerdo el independiente a todas las actividades, excepto bañarse y vestirse. Desde que ya es independiente, o más bien dicho, de que es dependiente, a 2 de 6, ya es candidata a una atención paliativa. Entonces, ya sería un CAT-C, excepto bañarse y otra función adicional. O sea, ya empieza a ser un riesgo la misma actividad para este paciente. Entonces, sí, es candidato a una atención paliativa, pero también nos obliga a nosotros a saber por qué ya no está perdiendo esta dependencia. ¿Por qué ya no se puede bañar solo? ¿Por qué ya no se puede vestir solo? ¿Por qué no puede comer solo? Si es un diagnóstico ya anterior o estamos haciendo un diagnóstico de una nueva enfermedad. ECO es exclusivamente oncológico.
este no es aplicable para ningún otro tipo de enfermedad. Tanto Karnofsky como Katz es para todo tipo de enfermedad y el ECOG es el único exclusivo para enfermedades oncológicas. Dan 5 puntos. El 0, que es un paciente que no tiene síntomas. 1, restricción a actividad intensa. 2, ambulatorio, capaz de autocuidados, 50% de funcionalidad. 3, menos del 50%. Ya pasa más tiempo en reposo. 4, una incapacidad total, funcionalidad muy abatida y imposible que se pueda movilizar este paciente, ¿no? Entonces, el ECOG generalmente en los pacientes oncológicos se aplica el ECOG y los otros dos, Karnofsky y Katz. En pacientes no oncológicos, los otros dos son fundamentales y el ECOG se deja de lado. Si aquí nos enfocamos en el paciente con cáncer, pues tiene un ECOG de 3, pues ya está corriendo a la unidad de paliativos este paciente, ¿no? Ya tiene una limitación importante, funcionalidad limitada, es muy dependiente y obviamente su calidad de vida es muy limitada. Por eso es la aplicación de estas escalas nos ayuda a hacer un screening y una valoración rápida y oportuna para una referencia a la unidad de paliativos, ¿no? Vamos a entrar en un tema muy importante, creo que independientemente de la importancia de paliativos, el dolor, que debemos de saber cómo abordar el dolor, cómo tratarlo y lo principal, cómo evaluarlo. Del dolor, escalas de dolor, hay muchas escalas. El paciente nos puede decir, no, del 0 al 10, ¿cuánto tienes de dolor? 10. Y lo ves aquí, ¿no? O sea, no hay una relación. Si hay una escala verbal, oye, tienes el dolor leve, moderado, severo, insoportable, o es el dolor más fuerte que has tenido en tu vida, ¿cuánto tienes? Severo. Y no hay otros datos clínicos. Y aquí, doctores, una pregunta. ¿Cuáles son los datos clínicos que aunque tu paciente nos diga que tiene un dolor severo, deberíamos de encontrar para confirmar que tiene un dolor severo o que no tiene el dolor que él refiere? ¿Qué datos estaríamos buscando en nuestro paciente en la exploración física? Taquicardia. Así es, la Así es. actitud. Alteración en signos vitales. La posición. Aquí en el chat nos están poniendo taquicardia, diaforesis, hipertensión arterial, vómito, palidez, limitación funcional, no tolerancia a la vía oral. Entonces, todos esos datos que nosotros vemos nos van a decir más sobre la severidad del dolor del paciente. Ahora, no por eso debemos de desestimar si nos refiere o no nos refiere dolor al paciente. Ahora, tu paciente o nuestro paciente nos dice, ¿sabe qué? Tengo un dolor que no me puedo mover. O sea, que me es imposible. Pero pues entró caminando al consultorio. Ya no crees que tenga el dolor que te dice. No, de verdad, ahorita porque me tomé mi medicina en la mañana y son las 3 de la tarde, ¿no? Pero es que no lo aguanto. Pues no está taquicárdico. Come. No está diaforético. La hipertensión está bien, se mueve, duerme, pues no tiene el dolor que refiere tener. Entonces, esto nos obliga a reeducar a nuestros pacientes en la estadificación del dolor. Porque si tu paciente te dice constantemente, tengo dolor intenso, máximo, no puedo, y no exploramos lo demás, pues entonces caemos en darle 3 AINES, paracetamol, chochos, crema, todo, pero porque no estamos siendo objetivos con evaluación del dolor. Y ahora, si ya tiene tu paciente un dolor con esas características, pues hay que enviarlo al servicio de clínica del dolor, ¿no? Para que pueda ser abordado y atacado este síntoma, ¿no? Entonces, de todos los síntomas, el que vamos a revisar hoy es dolor. Creo que es de los más difíciles de manejar por la
propia definición de lo que es el dolor. Ustedes, docs, ¿qué me pueden dar dentro de las preguntas que pusimos de forma inicial? ¿Cuál es o cómo cuál sería su definición de dolor? ¿O cómo validarían esta escala? Si no sabemos, no nos queda muy claro qué es el dolor. Aquí dice Maricela en el chat, síntomas que causan molestia y angustia. Ok, ¿qué más? ¿Qué más nos puede decir? ¿O qué más nos dice una definición? ¿O cómo podemos construir una definición del dolor? Como una sensación subjetiva de malestar. Exactamente, es una sensación aparte individual. Lo que a uno le duele, al de al lado no. Y esta parte es como también muy filosófica porque no todo el dolor lo perciben y le damos la intensidad diferente. Todos lo vivimos en severidad y en escala muy distinta. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Hay pacientes que aunque tengan dolor y está documentado y está taquicardia diafrético, no quieren, lo quieren seguir sufriendo. Pero creo que no hay una razón por la cual, si atendemos bien el dolor, como bien lo dice esta frase, lo podemos quitar, pero el sufrimiento es una cuestión de cada uno de nosotros. La definición del dolor, de acuerdo a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, nos dice, y es una definición vigente desde el 2020, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial descrita en los términos de dicha lesión. Es decir, o sea, a ti un golpe te puede, a ti Pedro te puede dar, lo puedes interpretar como un dolor severo, y el mismo golpe en la misma intensidad, con las mismas características, a ti, Luis, te puede dar un dolor leve. Depende de cada quien de nosotros. Involucra aquellos casos sin lesión objetiva, pero en los que es posible identificar alteraciones del sistema nervioso nociceptivo. Por ejemplo, colon irritable, fibromialgia, que son enfermedades que son dolorosas, pero como tal no tenemos una lesión visible o que nos puede estar condicionando esto, ¿no? El dolor es una experiencia personal influenciada en diferentes grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. Un paciente con estado depresivo puede tener un umbral diferente al dolor. Un paciente con estado de ansiedad, su umbral puede ser muy diferente. Es decir, la percepción o la alteración de los estados de salud físico y psicológico nos pueden dar una percepción y una evaluación del dolor muy diferente. Aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre la funcionalidad, el bienestar social y psicológico. Doctores, ¿qué le pasa a un paciente con diabetes, con neuropatía mal controlada del dolor? ¿Qué características o cómo se comporta metabólicamente su paciente? Está descontrolado. Muy bien. ¿Qué otra molestia? Ya no camina. Pues te empieza a hacer hiperglicemias, ¿no? Porque el dolor desencadena o te libera interleucinas y es un proceso inflamatorio, y por eso este paciente también te va a empezar a dar náusea por dolor, intolerancia a la vía oral, hipertensión arterial y un descontrol metabólico de forma general. Entonces, la importancia de un control de un síntoma nos va a dar un mejor control global de nuestro paciente. Por eso es tan importante tener una buena evaluación y un buen control de los síntomas. Ahora, dentro del Pain Institute, que es uno de los órganos más importantes para el control de síntomas, básicamente en su última actualización nos dice que es lo mismo, pero agrega unas notas o algunas pautas muy específicas. El dolor es una experiencia personal influenciada en diferentes grados. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes.
El dolor no puede ser inferido solamente por la actividad de neuronas sensoriales. Las personas aprenden el concepto de dolor a través de propias experiencias. Por eso es único. Si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, esta debe ser respetada. Como les decíamos al principio con la escala, no dudemos que tenga dolor, pero debemos de darle la calificación adecuada. No debemos de desestimar cuánto, mucho o poco dolor tiene nuestro paciente, pero sí debemos de saber cómo, de acuerdo a otros parámetros, la severidad del dolor. Aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, tiene efectos sobre la funcionalidad, bienestar social y psicológico. Los pacientes con fibromialgia, los pacientes que les duele todo, pero no hay un estudio donde nos digan si tiene tal enfermedad, que tiene dolor crónico severo, que tiene opioides, benzodiazepinas, antidepresivos, va a terapia conductual y sigue con dolor, pues el mismo dolor, no lo podamos controlar, tiene un aspecto social porque se aíslan, porque se pelearon con todos en su casa y tiene un episodio depresivo importante, ¿no? Por eso es tan importante poder controlar este síntoma. Y una de las maneras para expresar el dolor es por la descripción verbal. La incapacidad para comunicarse nos ciega la posibilidad de que tiene o no tiene dolor. Es decir, no tiene la capacidad de expresarlo, pero puede tener conductas. Un niño no nos dice puntualmente cómo es el dolor, en qué intensidad, si se refiere a un lado, si es en calambre, en descarga, si arde, quema, punza, pero le dices que no mueve su brazo, que se queda quieto, que ha dejado de comer, que está sudando, pues eso nos dice que tiene dolor, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de poder saber cuál es de ir clasificando, de ir entendiendo el dolor y posteriormente irlo a dándole un tratamiento específico. La taxonomía del dolor por temporalidad, sabemos que hay dolor agudo y dolor crónico. De acuerdo a la Academia Nacional de Medicina, el dolor agudo es la consecuencia inmediata. O sea, hay una lesión, hay una agresión, en ese momento se genera el dolor. Y los síntomas son escasos por el tiempo en el cual se está dando este síntoma, ¿no? El dolor crónico puede considerarse en sí mismo una enfermedad. Se ha definido como un dolor que persiste al menos un mes después de la lesión causal. Se cayó, se fracturó, se quemó, le dio herpes, tiene neuropatía diabética y ya tiene con el mismo dolor, las mismas características, más de un mes, ya es un dolor crónico. Y se debe de atender con todos los impactos o las necesidades que tiene nuestro paciente. Es refractario, generalmente el dolor crónico, refractario a tratamientos y está asociado a síntomas psicológicos como depresión, ansiedad, miedo, insomnio y alteraciones del comportamiento. ¿Cuántos pacientes de su consulta día a día, doctores, cuántos no los tenemos con dolor crónico? Y hemos explorado las demás áreas que necesitamos revisar. O caemos en el típico de, oh, ya llegó este cuate el paciente que está loco por el dolor, que es muy grosero, que es muy agresivo. Pues sí, pero pues ya hemos visto todo lo que te puede repercutir un dolor crónico, ¿no? Entonces, de ahí, de entrada, de cómo clasificarlo en cuestión de tiempo, ya debemos de ir planeando o empezar a pensar en qué estrategia analgésica le vamos a ofrecer a nuestro paciente. Ahora, nos dice este mismo documento la clasificación del dolor según su fisiopatología. Oye, ¿qué es dolor? Sí, pues el dolor somático no se trata igual que el visceral y el neuropático no se trata igual que el somático. Por eso es importante. No, es que me duele la espalda, me duele la región lumbar. Ok, pero no todo dolor lumbar es nervio, no todo dolor lumbar es ciatalgia. Yo creo que de los dolores lumbares que he recibido, el 80% es somático. Y solo el 20% tiene una discopatía. Y de ese 20%, la mitad o menos de la mitad, sí tiene un dato de radiculopatía. Entonces, hay que
ya vimos si es dolor agudo o crónico. Ahora debemos de clasificarlo bien. Si es somático, es aquel cuyo origen es nociceptiva procedente exclusivamente del tejido de estructura que está afectando, huesos, articulaciones, muscular, una tendinitis, bursitis, todo, hacer una buena clasificación. Visceral, cólicos, principalmente, ¿no? De víscera hueca o de víscera maciza. No el dolor, todos los pacientes piensan que el dolor lumbar es dolor renal y pues ya siempre es no, los riñones no duelen. Bueno, ¿por qué creen? Cuando hay dolor es un dolor severo. Entonces sí debemos de poder saber diferenciar entre cada uno de estos. Dolor neuropático, una enfermedad o lesión del sistema nervioso somatosensorial. Docs, el dolor neuropático por una neuralgia herpética, una neuralgia el trigémino, no se quita con AINES, ni con complejo B. Entonces, para poder hacer bien un buen tratamiento, debemos de hacer un buen estudio. Primero, saber si sí es el dolor neuropático lo que nos está teniendo nuestro paciente enfrente, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de dolor es? Agudo, crónico, ya le vamos a poner el primer apellido. Neuropático, bueno, ¿qué sé del dolor neuropático y cómo lo voy a abordar? ¿Cómo lo voy a tratar? Y el dolor nociplástico, no hay evidencia clara de daño tisular real, síndromes dolorosos importantes como la fibromialgia, intestino irritable y lumbalgia inespecífica, ¿no? Entonces ya vimos que todo nuestro paciente ya le pudimos poner un nombre y un apellido. Es un dolor crónico, neuropático. Insisto, ¿cómo le vamos a atender ese dolor? ¿Qué sabemos del dolor neuropático? Entonces, el dolor, cada tipo de dolor se debe de manejar de una forma diferente. Cada tipo de dolor se estadifica en severidad y de acuerdo a algo que desde los años 70 está publicado en la escalera analgésica de la OMS, debemos de empezar el tratamiento. Pero si nosotros ya tenemos un juicio médico estructurado de acuerdo al dolor, pues al dolor neuropático, aunque sea leve, no le vamos a dar un AINE, porque ni un complejo B, porque eso está documentado que no ofrece ningún tipo de beneficio para el dolor neuropático. ¿Sale? O para el dolor por una fibromialgia, pues no le vas a quitar el ketorolaco, no se lo vas a dejar todo el tiempo. Tiene dolor, sí, pero hay que ir ajustando el tratamiento de acuerdo a la periodicidad que tiene el dolor. La escala analgésica, ¿qué nos dice? Bueno, lo estadifica en dolor leve, moderado a severo. Dolor leve es del 1 al 3. El dolor moderado es del 4 al 6 y dolor severo del 7 al 10, ¿no? El dolor leve se da con analgésicos no opiáceos, paracetamol, AINES y coadyuvantes. ¿Cuáles son esos coadyuvantes? La pregabalina, la gabapentina, algún tricíclico, donde nos ayuda a controlar este dolor. Dolor moderado es todo el primer escalón más los opioides menores, ¿no? Que puede ser el tramadol, el tapentadol, que son medicamentos de un acceso libre y que podemos irlos dosificando de acuerdo a dosis-respuesta. Tercer escalón es más el primero, más un opioide mayor que en lugar del menor ya estaría sustituido por un opioide mayor, morfina, buprenorfina, fenta, oxicodona, ese tipo de opioides, ¿no? Y un cuarto escalón, que es la última actualización, que es intervencionismo, ¿vale? Que es hacer un bloqueo o algo más, pues sí, más agresivo para el control del dolor. Los bloqueos de nervios periféricos, los bloqueos ganglionares para control del dolor. Ahora, la utilización de un escalón mayor no significa que debemos de dejar de usar algo.
Para los pacientes que mandamos que les una lumbalgia por ciático, que les hacen bloqueos lumbares de astas posteriores o anteriores, según, eso no significa que ya le va a quitar el dolor al 100%. Entonces, el dolor va a tener un mejor control si sumas el cuarto escalón, que es el intervencionismo, más un opioide, más un neuromodulador. Entonces, tenemos que hacer uso de todos los escalones para el mejor control de nuestros pacientes, de los síntomas de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, aquí es tan importante saber cuáles son los medicamentos que tenemos uso o que tenemos accesibilidad nosotros y conocer las necesidades de nuestros pacientes. Va otra pregunta, Doc. Si tienen un paciente diabético con una función renal ahí limítrofe en un 2, que todavía el nefrólogo no ha catalogado para una terapia de sustitución renal, que tiene un dolor, una lumbalgia post-esfuerzo ya crónica. ¿Cuál sería el tratamiento que ofertarían ustedes, conociéndole ya ese antecedente de la crónico? ¿O qué ofertarían para controlar el dolor a su paciente? Muy bien. Aquí en el chat nos dicen que un COX-1 o COX-2, ¿no? Paracetamol o Coxib. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo lo podemos usar? Esa es la otra. AINES, prohibidos. Todos los pacientes nefrópatas debemos de evitar los AINES porque vamos a favorecer el daño renal. Y el uso crónico de AINES nos puede dar alteraciones gastrointestinales, úlceras, sangrados y va a demeritar más la función renal. Entonces, aquí pues sí, debemos de individualizar el tratamiento, pero también debemos de saber cuáles son las necesidades, qué es lo que tenemos a la mano. O sea, realmente este paciente necesitaría un opioide, no hay de otra, porque son los más seguros para un uso crónico, porque son los más seguros para una atención crónica del dolor. Pero debemos de estarlos monitoreando para que tenga un mejor control de los síntomas y que no tenga efectos secundarios mayores a los opioides. Entonces, yo creo que esto es lo que deberíamos de conocer de las necesidades de los pacientes y saber que los AINES, puntualmente el ketorolaco, hay evidencia que al 5º día ya empieza a haber lesión renal. Diclofenaco y naproxeno no se los podemos dar. O no se los podemos dar de forma crónica. O a lo mejor para una cuestión aguda, una cuestión de forma súbita, sí se los podemos ofertar. Pero si ya estamos catalogando como un dolor crónico, los AINES no pueden tener ese uso. Ahora, los COXIB, hay cardiólogos que son enemigos de los COXIB porque pueden generar alguna alteración de ritmo, pueden generar crisis hipertensivas. Entonces, por eso es tan importante determinar bien si esa lumbalgia es muscular, si esa lumbalgia tiene datos de radiculopatía, entonces poder dar ese tratamiento. Definitivamente, en caso necesario, si ya vimos que estos pacientes, por las comorbilidades y por lo que tenemos como accesibilidad en nuestro consultorio, podemos o no ofrecerles el tratamiento de nuestras unidades, pues entonces referirlo a una unidad, a un segundo nivel, ¿no? Entonces, creo que el conocimiento del dolor y de la escalera analgésica del dolor nos va a ir orientando sobre las acciones a tomar en nuestros pacientes. El manejo del dolor, nos vamos a ir en este diagrama, por el dolor agudo, saber si es neuropático o somático. Neuropático generalmente se da con antidepresivos, gabapentina, pregabalina, más la analgesia somática, algún desinflamatorio. Si tiene una intensidad que se pueda controlar, es valorar a escala según edad y capacidad de comunicación del paciente, reclasificamos el dolor y vamos agregando medicamentos. Si ya hicimos esto, bueno, pues le agregamos le agregamos un COX, le agregamos un neuromodulador.
Si hay control del dolor, se continúa el manejo del dolor. Aquí yo agregaría algo. Ya le quitaste el dolor a tu paciente, no lo puedes dar de alta en ese momento. Por lo menos debes de tener un tratamiento guiado, por lo menos un mes, para poder decir que tu tratamiento fue exitoso, monitorear todo lo laboratorio y en base a eso seguir tomando decisiones. No, bueno, pues entonces ya es un dolor moderado, pues agregas un opioide. Ya hay control, lo citas para seguimiento. 3, un dolor severo. Ya agregaste todo lo anterior, pues bueno, entonces así podemos ir viendo la necesidad de infusiones, de intervencionismo, de manejo avanzado del dolor. Pero yo creo que el conocimiento y la descripción perfecta del dolor nos va a decir desde el punto 1 qué es lo que tenemos para ofrecerle a nuestro paciente, qué es lo que le podemos dar. Y yo creo que tenerle más miedo a los AINES que a los opioides. El uso crónico de AINES nos puede dar alteraciones en la motilidad intestinal, sangrados, alteraciones renales, alteraciones hepáticas, úlceras esofágicas, y un opioide bien manejado con un seguimiento es un paciente que está libre de dolor y aparte sin descontrol metabólico y sin estar corriendo riesgos innecesarios de forma renal, hepática o gastrointestinal, ¿no? Entonces, todas estas son las recomendaciones para ir teniendo un abordaje y una clasificación de dolor. Creo que hasta con eso, creo que es material suficiente para poder, llevarnos ya de tarea para esta semana, aplicar a un paciente o a un caso clínico que tengan, aplicar el instrumento de NECPAL y de primera instancia, sin meternos en si el tratamiento es el mejor o lo pudiéramos mejorar en nuestros pacientes, el tratamiento, la clasificación del dolor, si es dolor agudo, crónico y qué características tiene el dolor. Creo que podemos ir avanzando en sintomatología y abordaje de sintomatología adecuada para nuestros pacientes. Yo creo que con estas dos tareas ahorita para la próxima semana, creo que nos podemos tener ya un avance. Tiene el micrófono apagado, Doc. Ya, Doc, que les decía que de acuerdo ya a lo que teníamos, a lo que vimos ahorita, ya tenemos dos tareas importantes, que es la clasificación o estadificación de necesidades paliativas, poder aplicar eso a un paciente que tengamos. Y de pacientes con dolores crónicos, esos que vemos que van cada 8 días, que van cada 15 días por dolor, saber si estamos haciendo una buena clasificación y un buen análisis de dolor, sin meternos puntualmente si el tratamiento es el óptimo o lo podemos mejorar. Pero primero, si la clasificación y el abordaje está siendo adecuado, creo que son dos proyectos interesantes que tenemos para esta semana. Sí, completamente de acuerdo contigo, mi estimado doctor Alcázar. La verdad es que todos los tópicos que nos comentas, las definiciones, todas las bases, clasificaciones, lo que se puede aplicar directamente en el primer nivel de atención es de gran importancia para todos nosotros. Sí, por supuesto, se queda de tarea esos 2 puntos y le voy a ceder la palabra al doctor Rodrigo Villaseñor. Nos va a comentar